Bueno, ¿qué es la contaminación? La contaminación en sí no es ni bueno ni malo, ni nada, o sea, no se concreta qué es, ¿no? Puede no alterar las cosas, no perjudicar ni beneficiar, o puede hacer una cosa o la otra. Y es el concepto de contaminación es pues el añadir o modificar algo previo, ¿no? Entonces, algo inicial lo puedes modificar, o le puedes añadir o quitar cosas, o las tres cosas, ¿no? Y lo estás contaminando. Eso es contaminarlo, ¿no? Entonces puedes contaminar las pruebas de un juicio haciendo este tipo de modificaciones, ¿no? Y así el interés probatorio de ello desaparece, ya que has cambiado las cosas y no puedes demostrar cómo estaban. La contaminación, pues, se puede contaminar un discurso, se puede contaminar una idea, un razonamiento, se pueden añadir, modificar, etc. La contaminación, por ejemplo, de un cristal de silicio, pues precisamente es ponerle partículas, en fin, ponerle átomos a ese cristal de un metal o un metaloide que le haga cambiar las propiedades, ¿no? Sobre todo las propiedades eléctricas y magnéticas. Y con otro hacer un juego concreto que se comporten de tal manera que crees algo que te interesa a nivel de electrónica, por ejemplo los semiconductores, etcétera, pues se utiliza fundamentalmente eso, la contaminación de los cristales de silicio, ¿no? Y también se utiliza ahora en el grafeno. El grafeno también se está empezando a jugar, a ver con qué propiedades, cómo se alteran las propiedades de la membrana de grafeno, poniéndole a la red ciertas impurezas, de manera intencionada, para que cambie las funciones, tenga unas funciones que se le pretendan. Eso es una contaminación positiva. Y luego, en lo que concierne al planeta, si seríamos estrictos, no se le están añadiendo y quitando cosas. El planeta es un todo, somos los seres vivos, parte del planeta. Todo tipo de animales, y las plantas, y etc. Entonces, al planeta se le podría contaminar desde afuera. De hecho, la luz es un tipo de contaminación, la luz electromagnética, que le llega. Y, bueno, que la pierda por la noche también es otro tipo de contaminación. Pero apenas pierde materia y apenas llega materia, si es el caso en algún meteorito o lo que sea. Pero, en vez de ser estrictos, vamos a referirnos a lo que se expresa a nivel social como contaminación. Y decir, por ejemplo, y centrarnos en la contaminación del hombre, ¿no? Podríamos decir que el hombre, como parte del planeta, pues se va desarrolla su inteligencia y se desarrolla su capacidad de manipular su entorno, de tal manera de que bueno, está haciendo cambios en el planeta que ya son perceptibles, ¿no? De la misma manera que un castor te hace una presa y te cambia la cuenca del río, pues nosotros, en cierta medida, estamos haciendo ese tipo de modificaciones, y tan natural es lo que hace el castor como lo que hacemos nosotros. Somos parte del planeta. Pero si queremos, vamos a llamarle a eso, a las consecuencias de eso. A unas de esas consecuencias vamos a llamarles contaminación. ¿A cuáles? A las que consideremos que son no la parte que pretendemos, sino el residuo de todo ello, ¿no? Por así decirlo. Entonces, tenemos como parte del planeta y en nuestra interacción, tenemos la peculiaridad de manipular las cosas. Y a generar desechos o materia resultante que no es nuestro propósito, sino que buscamos una, pero deriva a tener otro material resultante de nuestra manipulación, pues lo hacemos de tal manera que generamos residuos gaseosos, líquidos y sólidos. Los emitimos a la atmósfera, los echamos al agua y se van posando y los tiramos a la tierra, ¿no? Y esos residuos, que bien vamos a definirlos ahora, por lo tanto, contaminación,
no de por sí son perjudiciales. De esos residuos, los perjudiciales son los tóxicos. No es lo mismo un contaminante que un tóxico, ¿eh? Entonces, ¿qué es algo tóxico? Pues algo que de verdad perjudica. Entonces algo es tóxico para esto es tóxico para lo otro y tal. Y para los seres vivos, pues hay un tipo de tóxicos, hay muchos tipos de tóxicos, una variedad tremenda, ¿no? Pero bueno, pero son tóxicos, ¿no? Y los tóxicos que de por sí tiene la naturaleza, en las plantas y en otros sitios, pues están ahí, pero no son causa nuestra, ¿no? No los generamos nosotros. Y los tóxicos que generamos, habría que distinguir entre ellos los que perduran, porque un tóxico, la propiedad del tóxico, cuanto más concentrado esté, más tóxico es. De tal manera que siempre hay un punto de esparcimiento, de dilución, en el cual ya para tu organismo deja de ser tóxico. Eres capaz de convivir con él sin ningún problema. Y luego, cuanto más tiempo de exposición a él se tenga, más daño hace también, ¿no? Entonces, el daño es acumulativo, hasta que acaba a notarse, no se recompone suficiente el sistema y entonces acaba yendo en deriva, ¿no? Bien, pues estas peculiaridades es contra las que hay que luchar en los residuos humanos, bien generando menos residuos, o bien cuando los generamos, hacerlo de manera más dispersa, y intentar menor exposición a ellos, exposición menos prolongada a ellos, ¿no? Estas son las herramientas que tenemos que utilizar. Hay tóxicos que se pueden descomponer, son los pocos, pero sobre todo los generamos también los seres humanos y las plantas y demás. Los seres vivos somos los que somos capaces de hacer ese tipo de tóxicos complejos, ¿no? El neurotóxico más fuerte que hasta la fecha se conocía, yo no sé si ahora hay otro, es la bacteria de Clostridium botulinum, ¿no? El botos. Bueno, resulta que segrega una toxina que es tan fuerte, o sea, una neurotoxina, ¿no? Paraliza el sistema nervioso y demás de tal manera, que es fulminante, enseguida te manda al otro barrio, ¿no? Pero ¿qué pasa con esa toxina? Que si la diluyes suficiente, resulta que echándola localmente a ciertas zonas, la utilizamos para la estética, para quitar arrugas que son generadas por la tensión de los nervios de la zona, las patas de gallo y demás, ¿no? ¿Te has hecho botos? Pues te estás metiendo el neurotóxico, que se conoce más fuerte. Y sin embargo, si lo diluyes suficiente, no te hace nada más que a nivel estético, solamente en la zona y levemente. O sea que todo tiene su medida. Entonces, esos neurotóxicos, como otros elementos complejos, por así decirlos, son inestables, normalmente son inestables. Entonces su perduración es bastante pequeña, ¿no? Y sí que, sin embargo, son acumulativos y encima concentramos mucho los que son estables, pues esos ya son los que a la larga nos acaban perjudicando y bastante, ¿no? ¿Y cómo luchamos contra ellos? Porque claro, que nos vengan ahora con que con esto del cambio climático se van a generar más tóxicos. Primero, el cambio climático es una chorrada hablar de ello. Y decir de que quemar combustibles fósiles genera más tóxicos es otra chorrada. Los tóxicos que queman los combustibles fósiles, incluso los que queman todo tipo de materia orgánica, que quema el planeta, no nosotros, los tóxicos que generan es una chorrada y que además la mayoría de ellos enseguida posan al suelo, y de manera dispersa, puesto que en el aire se dispersan, y caen al suelo. Y la ventaja que tienen los tóxicos en el aire es que enseguida se dispersan, porque el aire es un fluido muy fluido, y hay muchas corrientes y demás, y se van dispersando y dejan de ser tóxicos, en su mínima concentración. Entonces, habría que centrarse más en de verdad los tóxicos que generamos, de manera concentrada, pero claro, sobre todo los que metemos al agua, porque luego ingerimos ese agua, porque ese agua la ingieren los animales, la absorben las plantas, los animales comen esas plantas, nosotros comemos esas plantas y esos animales, además de ingerir el agua. En el agua pues le cuesta más dispersarse,
y además porque es un fluido no tan fluido, y además el agua a veces hacemos procesos de reciclado en ella, por lo cual se van acumulando en ciertos puntos. Pero bueno, no voy a entrar en los temas estos, sino decir de que, bueno, hay que luchar contra eso de alguna medida, ¿no? Habrá que dispersar esos tóxicos del agua, pero luego están los tóxicos también que echamos a la tierra, a la superficie, que muchos quedan arrastrados también al agua, ¿no? Y esos también habría que dispersarlos. O tal vez tendríamos que generar menos tóxicos en vez de dispersarlos. Bueno, el problema principal que tenemos es la concentración. Pero ¿de dónde parte el problema? De la concentración nuestra del ser humano. Si hablamos de los tóxicos que generamos con nuestras industrias, con nuestros sistemas productivos, con nuestros avances y con nuestro consumo de todo ello, donde hacemos la vida social y demás, estamos hablando de que todo eso lo hacemos de manera concentrada. Igual que en su momento hablaba de la ciudad que se pone en los valles y que se concentra el calor y tal, pero también los tóxicos se concentran. Y aunque no sea un valle, los tóxicos que van al suelo, si aquí es donde están las fábricas en los centros industriales, en los polígonos industriales y demás, y aquí las macroviviendas, hay tipo jaula que tenemos en las ciudades y demás, bueno, pues por aquí generamos la toxicidad, por aquí en el suelo, en las aguas de toda esta zona, y la que emitimos por aquí, la concentración, es lo que genera la toxicidad. Tenemos dos caminos: consumir menos, aunque estemos así concentrados, consumir bastante menos, que claro, eso implica un cambio en la economía, que los que mueven los hilos no les interesa, porque eso están ganando con el consumismo que tenemos ya bien implantado, pues están ganando mucho dinero. Más luego, ¿estamos preparados para eso? ¿Queremos de verdad consumir menos? A ver, porque es muy bonito ser ecológico y estar concienciado con las cosas, pero a mí que no me quiten mi nivel de vida. Habría que plantearse. Y la otra opción es dispersarse. Nos dispersamos. La España vacía. Vamos a la España vacía. Eso sí, vamos a la España vacía. No volver ahí a comprar en el mercado no sé qué. Y a la España vacía y meter en la España vacía bien de gas y de todo para que no pase frío. Y no. Vete al monte a coger leña y enciéndete tu chimenea y ponte tu huertito y come de ello, no consumas tanto. Y si haces un poco de costura y textil y tal, pues igual te preparas una bufanda. Y si luego, en fin, válete por ti mismo en la medida que puedas, con todo, con el mantenimiento de la casa, con todo, con el mantenimiento de las temperaturas, con el aprovisionamiento de alimentación, etcétera, etcétera. O sea, ser más sostenible y ser más autosuficiente. Y con urbanitas que somos vamos a hacer eso. Yo sí lo podría, pero yo sé que somos 4 gatos. Y no significa que lo esté haciendo. Porque que puedas hacer eso, que en su momento te hayas preparado, no significa de que te apetezca hacerlo. No creo que necesite hacerlo yo, ¿no? Parece a mí, pero si alguno está consciente que cree que hay que hacer eso, pues anda que no hay España vaciada por ahí para rellenar. Y desde luego iba a ser lo más eficaz. Pero no nosotros solo, las industrias también tendrían que dispersarse. Y no solo dispersarse, es que hay macroindustrias que tendrían que micronizarse. Y eso ya implicaría también un cambio del modelo productivo. Volvemos otra vez a que hay muchos automatismos, que cada vez se va a necesitar menos mano de obra, evidente, pero bueno, ya se empezaría a necesitar más mano de obra porque no serían tan rentables muchos automatismos para los que se requiere una infraestructura muy grande. Y para lo cual lo que se requiere, lo que ya hay que aprovechar es hacer una grandísima producción. Y por lo tanto se genera una grandísima cantidad de residuos y grandísimamente concentrados. Y de esta otra manera se echarían muchísimos menos residuos en zonas mucho más dispersas y estos podrían dispersarse más cómodamente y sin perjudicar apenas. Ese sería el método. Entonces, personalmente,
No creo que estemos en la fase de preocuparnos por eso. Pero si alguien cree que hay que hacerlo, que empiece por sí mismo. Que empiece por sí mismo. Entonces, la concienciación no está en obligar a los demás, en poner normas, imponer, no, la concienciación está en hacerlo tú. Y esto va no solo para los políticos, que principalmente, ¿no? Y para los que están arriba manejando el cotarro, sino esto va para todos. También para los que miramos mal al otro si no hace una cosa o si la hace de otra manera, o por lo que quieras, siempre hay que mirar mal por algo. Pero, sin embargo, cuando lo que tú estás haciendo en contra de lo que dices son tus principios, no te das cuenta. Pero lo estamos haciendo todo el tiempo, porque somos unos urbanitas. La gran mayoría urbanitas. Y estoy hablando también de los ecologistas, de toda esta gente que me parece muy bien que defienda el perseguir a los tóxicos y todo esto. Pero hay que ser realista, y empezar por uno mismo.